Buenos días, hermanos y amigos, allá donde os encontréis en esta mañana. Es mi deseo que el Espíritu esté obrando en cada hogar y en cada persona para que no solamente estemos de manera mental delante de este mensaje, de esta pantalla, sino que nuestro corazón y nuestro espíritu también sean movidos. Hoy es ya el primer mes de mayo, ya van a ser 40 días que llevamos en este aislamiento que tenemos, pero seguimos esperando en el Señor, deseando lo mejor para todos y cada uno de nosotros, pero especialmente aquellos que lo están pasando de manera más apurada, ya sea por la salud o por la situación económica. Es también tiempo en que podamos dedicar a orar los unos por los otros. Pero en esta mañana lo primero que hacemos es centrar nuestra atención a la palabra del Señor buscando que Él nos hable. Vamos a hacer una oración, a ponernos delante del Señor en esta hora. Padre y Señor nuestro, en ti descansamos. Tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. En medio de la aflicción podemos venir delante de ti, pero también en el gozo y en el bienestar venimos a ti para darte las gracias. Todos y cada uno de nosotros tenemos razones para estar delante de ti, Señor, y esperar de ti lo que tantas veces has prometido en tu misericordia, que vas a bendecir a tu pueblo y que vas a traer la luz del Evangelio a las naciones. Te pedimos que sea así en esta mañana y en este día. Bendice y bendice de manera extraordinaria para conversión de pecadores y para avivamiento de tu pueblo. Y ahora, Padre, que por medio de tu Espíritu estés con cada uno de nosotros y que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu se sometan a tu palabra y a tu espíritu también. Te pedimos, Señor, que nos guíes y lo hacemos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es a la vez nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Bien, en esta mañana yo quiero que miremos en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, para leer un pasaje que también es conocido para muchos de nosotros. Es el momento en que Jesús fue ungido en Betania. Así que si podéis leer conmigo en vuestras Biblias, Evangelio según Mateo, capítulo 26, y leemos a partir del versículo 6. Dice así: Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En este pasaje podemos ver una historia muy conocida y quizá es una de las ocasiones donde el complemento de los otros evangelios, en este caso de Lucas y de Juan, nos traen mucho más detalles del contexto. Se nos dice que cerca de la Pascua, es decir, cuando
está el momento de celebrar esta fiesta especial para los judíos, que recordaba la salida de Egipto, el sacrificio de animal, que apuntaba todo esto, y lo que iban a celebrar unos días más tarde en Jerusalén apuntaba a la obra y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua era una fiesta especial y su símbolo también es importante para nosotros al poder enfocarnos en el Señor Jesucristo. Seguramente muchos de los que estaban sentados en aquella mesa, en aquel lugar con el Señor Jesús, no estaban entendiendo todo el significado, pero sí podemos ver cómo el Espíritu estaba haciendo notar el momento especial. Se nos dice que era casa de Simón el leproso, quizá porque fue sanado en el pasado, pero en el Evangelio de Juan, por ejemplo, nos da más detalles. Nos dice que también estaba allí Lázaro sentado a la mesa y que entre ellas también estaba Marta y María, y que es esta María la que ciertamente estaba ungiendo a nuestro Señor Jesús. Hay un momento de emoción, quizá de mensajes, de celebración, pero de pronto descubren los discípulos, otra vez los otros evangelios nos muestran que el portavoz de una cuestión era Judas, porque había una intención en su corazón. Empiezan a preguntar, bueno, este perfume que se ha vertido es realmente preciado, es costoso, es puro nardo. ¿Cómo es posible que se vierta a los pies de Jesús cuando en realidad hay una necesidad muy grande de los pobres? Entonces, lo que estamos descubriendo aquí es que ya desde un principio aquellos discípulos, la gente alrededor de la mesa, tenía una preocupación posiblemente natural, posiblemente con una doble intención, en el caso de Judas, que era ladrón, de por qué no dar este dinero a los pobres. Y ciertamente en muchas ocasiones se ha levantado contra la Iglesia o nuestra propia Iglesia o otros conceptos que tenemos de Iglesia el buen deseo de que no debería de haber riqueza, y es verdad, la Iglesia no debería de ser rica, sino que tenía que tener un corazón compasivo para poder repartir las riquezas a los pobres. Así que era natural que los discípulos, y es natural que muchos de vosotros pueda estar preguntándose en una época como esta de dificultades y de pobreza, ¿por qué no repartir la riqueza? ¿Por qué no este perfume tan preciado no se podría haber vendido para ayudar a los pobres? Estamos en una situación muy difícil hoy en día. No solamente el coronavirus que están sufriendo en muchas partes del mundo está produciendo daño físico, pérdida de seres queridos, sino también pérdida de trabajo. Y se está diciendo que ahora, en estos últimos 3 meses, el mundo, no ya solamente una parte del mundo, sino el mundo en general, es más pobre. Y que a la misma vez los ricos serán más ricos, los pobres serán más pobres. Va a costar mucho esfuerzo salir de esta situación y recuperar lo que ya se tenía en muchas partes del mundo. Y entonces nosotros podemos hacer esta misma cuestión acerca de la pobreza y acerca de la justicia. Vamos a centrarnos en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué este perfume costoso no se ha vendido para aliviar la carga de los pobres, para ayudar a los pobres? Fijaros lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Por qué molestáis a esta mujer? La primera cuestión que tenemos que afirmar o solucionar o responder es que Jesús nunca ha pronunciado palabra alguna en vano. Siempre todo y cada una de las cosas que él ha dicho tenían un sentido y un sentido profundo y un sentido revelador. Podríamos haber esperado del Señor Jesucristo otra respuesta.
incluso en nuestras conciencias y quizá en nuestra conciencia buena que pudiéramos pensar, nos habría gustado otra respuesta del Señor Jesucristo, o incluso a lo mejor una reacción milagrosa ante estas circunstancias. Pero el Señor responde de una manera concreta y nosotros tenemos que aceptar esa respuesta. Nuestro Señor Jesucristo siempre respondía de forma sorpresiva o sorprendente para aquellos que se lo hacían, ya fueran fariseos o ya fueran los discípulos. Entonces esta respuesta no es superficial y debemos de tomar cada una de sus palabras como reveladoras del parte del Padre. Yo hablaré todo lo que el Padre me ha dicho, sino que además eran palabras proféticas, es decir, lo que ha dicho que va a ocurrir, va a ocurrir. Cada vez que vosotros os acerquéis a la Escritura, os acerquéis a las palabras del Señor Jesucristo, tendréis que mirar como palabra divina y con toda su autoridad e implicaciones para nuestras vidas. Esto es importante que lo digamos al principio de este análisis o de esta respuesta que estamos buscando. En segundo lugar, fijaros cómo el Señor responde. Siempre habrá pobres entre vosotros. Y esto no es únicamente en ese instante, sino que lo está diciendo también para nosotros después de 2000 años y tendrá que seguir diciéndose mientras este sistema exista o hasta que el Señor Jesucristo venga a cambiar todas las cosas y a traer la revelación de su reino de los cielos. Siempre habrá pobres. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos que afirmar algo con respecto a esto. Siempre habrá pobres porque siempre habrá injusticia. Siempre habrá pecado. Lo que nos está diciendo las Escrituras, de principio a fin, en este mismo Evangelio, en el capítulo 5, nos revela, es que Dios provee para todos. Él viste a los pájaros, Él viste a las aves, los alimenta, los cuida. Él provee lluvia para todos, hace salir el sol para buenos y para malos. Por tanto, hay algo muy esclarecedor en la palabra de Dios y en la misma creación, y es que Él ha provisto suficiente alimento para todas y cada una de sus criaturas. Por tanto, tenemos que buscar las circunstancias de que habrá pobres en toda la historia de la humanidad en otras razones, en otras motivaciones, y es la injusticia de los seres humanos. La pobreza no es por la escasez, la pobreza es por la ambición, es por la injusticia, es por la manera de repartir, es esa codicia que el ser humano tiene, de querer abarcar más de lo que realmente necesita. La riqueza de unos es por la pobreza de otros, es la desgracia que estamos sufriendo hoy en día. Le quitamos a uno para aumentar a otros. Y esta injusticia viene por causa del pecado. El hombre es injusto, es codicioso, es ambicioso por causa del pecado que alberga en su corazón, por los deseos pecaminosos que pueda tener. Podríamos dar una explicación más concreta con respecto a esa pobreza. El Señor Jesús está diciendo que va a haber pobreza en toda la historia de la humanidad, siempre habrá pobres con vosotros, porque hemos dicho, por una parte, pues es la codicia del ser humano. Otras veces podemos ver que es el pecado personal de cada uno. El Señor provee y nosotros lo malgastamos. En muchas ocasiones las familias entran en crisis porque el padre o la madre han entrado en unos vicios que están eliminando o quitando. El despilfarro que tenemos, las adicciones, son causa directa de mucha de la pobreza. Otras veces es simplemente la dejadez, es la indiferencia de los gobiernos o de las autoridades, incluso
a veces tenemos que tomar nuestra propia culpa. La Iglesia a veces ha dado la espalda a muchas situaciones y ha cerrado los ojos a mucho dolor o pobreza que hay a nuestro alrededor. Pero siempre la explicación de que va a haber pobreza en el mundo es porque hay egoísmo, hay injusticia, hay ambiciones, porque el pecado de cada uno le hace responsable de sus propias situaciones, en las adicciones, como hemos dicho, o porque la sociedad, la Iglesia o los gobiernos han cerrado los ojos. Pero deberemos de tener en cuenta esto que hemos dicho en segundo lugar. El Señor lo profetizó. Siempre tendréis pobres con vosotros. Ante esto tenemos que sacar una conclusión. En tercer lugar, en nuestro tercer punto, nunca vamos a poder acabar con la pobreza, porque el Señor Jesús lo dijo. Por mucho que nosotros hagamos intentos, por muchas de relaciones que podamos tener entre gobiernos, por mucho esfuerzo que haga la humanidad, nunca vamos a acabar con la pobreza, porque no vamos a acabar con la raíz que produce esa pobreza. No vamos a poder acabar con la injusticia en este mundo, no vamos a poder acabar con el pecado en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo lo manifiesta de una manera muy reveladora en el Evangelio de Lucas, lo podemos ver, y dice, cuando vuelva a este mundo, ¿habrá fe en la tierra? ¿Se podrá hallar fe en la tierra? Es decir, nos está haciendo preguntarnos a nosotros, ¿va a ir esto hasta una situación perfecta en la cual hayamos eliminado el pecado, la injusticia y por tanto la pobreza entre los seres humanos? Y nuestra respuesta es no. Este mundo no va a cambiar hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y lo cambie de manera completa. El reino, dice el Señor Jesucristo más adelante, al final de su vida, cuando está ante Pilato, el reino, mi reino, no es de este mundo. Él no ha venido a establecer un reino físico, material, económico, etcétera, en este mundo. Por tanto, todo intento de alcanzar o de tener un reino perfecto o una eliminación de la injusticia, del pecado y por tanto de la pobreza va a fracasar. Nunca lo vamos a poder alcanzar. Sea o no seamos cristianos, todo lo que podamos pensar en esta línea será una utopía que no vamos a poder alcanzar. Hace poco leí un libro interesante, la biografía de William Penn. Este era un cuáquero, era pacifista, filósofo, y tenía unos pensamientos acerca del pacifismo y de la justicia. Y en diferentes circunstancias, posibilidades, desde el Reino Unido pudo ir con la ayuda de un rey católico a las tierras recién descubiertas en América y establecer un reino de paz. Es lo que él se llamó y inauguró la ciudad que hoy se conoce de Filadelfia, el amor cristiano. Y allí él puso todas sus esperanzas de establecer libertad y la paz sin guerras y justicias, etc. Sus inicios, sus intenciones fueron acertados, pero fracasaron, porque la utopía fracasa, no se puede hacer. El Señor Jesucristo lo dice, habrá siempre pobres entre vosotros, y la causa de la pobreza ya la hemos señalado. Así que hoy sigue la ciudad de Filadelfia o el estado de Pensilvania, que también fue inaugurado e iniciado por él en gran parte, pero podemos ver que no hay un reino perfecto y un reino de justicia y una eliminación del pecado. No. El Señor Jesucristo nos lo dijo, siempre habrá pobres entre vosotros. Si no podemos acabar con la pobreza de esta manera directa, ¿cómo lo podemos hacer? O nos lo preguntamos de otra manera, ¿cuál es la tarea principal o primordial de la Iglesia entonces en este sentido? Mirad,
La tarea de la Iglesia no es acabar con la injusticia y no es acabar con la pobreza, o no es acabar ni siquiera directamente con el pecado. Nuestra prioridad es otra. El Señor Jesús dice: siempre tendréis pobres con vosotros. Ahora Jesús desvía la atención, pero a mí no siempre me tendréis. Quiero que imaginéis esta escena alrededor de la mesa, con las diferentes comidas que se han puesto para la fiesta, esta mujer que ha llenado toda la habitación con este perfume precioso, esta atención a los manjares, a las conversaciones y a esta mujer, y de pronto que el Señor Jesús pueda decir: no, 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 vuestra atención no tiene que ir a los pobres, vuestra atención tiene que enfocarse en mí. A los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Vamos a ponerlo o vamos a aplicarlo a nuestra propia situación. El Señor Jesús va a decir: esta mujer ha traído este perfume porque en realidad, ella lo entienda o no lo entienda, me está preparando para la sepultura, es decir, para la muerte. Y sabemos que el Evangelio tiene un núcleo, tiene un centro que es el básico, que todos nosotros podamos entender. Jesucristo vino a este mundo a morir por pecadores. Él tiene que rescatar a hombres y mujeres de su condenación por medio de su muerte en la cruz. Y lo que se estaba reconociendo en aquella fiesta de la Pascua era la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y aquella mujer, María, estaba vertiendo aquel perfume preparando a nuestro Señor Jesucristo para la muerte. Nuestra atención, nuestro enfoque, tanto para aquellos discípulos como para nosotros, tiene que estar en el Señor Jesucristo y en la obra que Él vino a hacer. Yo no he venido a traer paz entre los hombres, yo no he venido a hacer de juez entre los hermanos con respecto a herencia, yo no he venido a hacer un reino en este mundo o a que vosotros me hagáis reyes. No, lo que tenéis que fijaros es que yo tengo que morir en la cruz. Lo que vosotros tenéis que hacer es centrar y enfocar vuestra atención, mente, corazón, espíritu, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia tiene que tener el enfoque principal, lo hemos dicho en otras ocasiones, en nuestro Señor Jesucristo. Si no tenéis el Señor Jesucristo en vuestras vidas, en vuestras mentes, en vuestros corazones, en vuestra actividad, que cada cosa que hagáis sea para su servicio y sea para su gloria y para la extensión de su reino, las demás cosas no serán entendidas, no las podremos comprender y por tanto no las podremos afrontar. Podríamos pasarnos toda la vida intentando poner tiritas a lo que realmente no vamos a poder solucionar. Podremos decir, lo vamos a decir más adelante, que es bueno que podamos calmar situaciones que nos rodean, pero simplemente podrá ser un calmante. No podremos tener el enfoque general, no podremos entender el sentido de la vida si antes nos centramos en aquel que está sentado a la mesa y que está siendo ungido para la muerte, que es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestros pecados, causa de nuestros pecados. La tarea de la Iglesia no es hablar sobre la pobreza, no es para hablar de las situaciones sociales. La prioridad de la Iglesia es proclamar el nombre del Señor Jesucristo, es predicar el Evangelio. Y el Evangelio es: arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo para tu salvación. Que si el Señor Jesucristo no ha muerto por tus pecados, todas las demás cosas serán vanas. Pero que si tú tienes al Señor Jesucristo en tu vida, entonces todas las demás cosas podrán ser añadidas. La esperanza que podemos buscar o abarcar para los hombres en este mundo no es aliviarles con un nuevo hospital, no es aliviarles con una nueva lugar de reuniones o una comedor social para que puedan comer.
No, la esperanza no es por hacer un reino justo, para traer una utopía en alguna sociedad de algún lugar del mundo, no es que haga una coalición de naciones que busquen por la paz, no. La esperanza de este mundo tiene que empezar en primer lugar por entender nuestra mayor necesidad y que esa solución únicamente está en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. Las demás cosas serán banales. Se está perdiendo y se está dañando mucho porque no tenemos bien adecuadas nuestras prioridades. Algunos podrán decir, pero la tarea de la Iglesia, claro, es aliviar los pobres. Sí, vamos a mirarlo. Los pobres siempre estarán bien con nosotros, estarán siempre con nosotros. Claro que tenemos que ayudar al herido. Claro que tenemos que buscar el ejemplo del buen samaritano que tenemos en las Escrituras, etcétera. Todo esto es importante, pero que no nos haga olvidar que la prioridad es tener a Cristo en nuestras vidas y en nuestro corazón y que sea Él la motivación de todas las demás cosas. Incluso cuando tengamos que aliviar las cargas de otros, que lo hagamos en su nombre y para su gloria. La responsabilidad de la Iglesia ante la pobreza va a implicar algunos elementos que tenemos que recordar. Primero, eso, Cristo, enfoca tu atención en el que está sentado a la mesa, que es nuestro Señor Jesucristo. Fijaros lo que está diciendo Jesús, siempre tendréis pobres con vosotros. En realidad, la lógica hubiera sido que el Señor Jesucristo hubiera dicho, en vez de el verbo tener, xete en griego, hubiera utilizado el verbo haber. Siempre habrá pobres entre vosotros. Pero no está diciendo el Señor, que podría haberlo dicho, siempre habrá pobres en este mundo. No, siempre vosotros tendréis los pobres con vosotros. No podemos quitar nuestros ojos sobre los pobres, lógicamente. No podemos ser insensibles. Una de las cosas que hace un corazón transformado por la obra del Señor Jesucristo es hacernos más sensibles ante las situaciones que nos rodean. Es decir, que aquellos, aparte de Judas, por supuesto, que era el que estaba intentando hacer negocio con la bolsa que llevaba, los demás discípulos seguramente tenían una sensibilidad ante la gente, les preocupaba las multitudes que iban a ver o a escuchar al Señor Jesucristo y no tenían con qué comer. Igual que lo podía manifestar nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio a los creyentes, a la Iglesia, le hace ser sensible con respecto a estas situaciones. Y por tanto tendremos que luchar contra la pobreza. Es una de las situaciones en las que nos encontramos. Pero dejadme que lo ponga en orden. Las Escrituras nos dicen que siempre habrá pobres con nosotros en primer lugar de nuestra propia familia de la fe. Y cuando nosotros miramos en el libro de Hechos, por ejemplo, vamos a encontrar a la misma vez la extensión del Evangelio y la pobreza de la Iglesia. Aquellos que hablan de un Evangelio de la prosperidad y que habrá riqueza y que no tenemos riqueza porque no tenemos fe, es una mentira de Satanás, porque lo que nos está diciendo el libro de Hechos es que vas a creer, pero a la misma vez vas a experimentar el sufrimiento. En el mismo instante que se predica el Evangelio, nos muestra en el libro de Hechos, capítulo 4 y luego en el capítulo 9, etcétera, que vamos a encontrar pobreza, vamos a encontrar necesidades. Los creyentes o los pecadores que se han convertido, ¿no?, han puesto su fe en el Señor Jesucristo, no han dejado de ser pobres si es que eran pobres. Entonces, fijaros bien lo que hace la Iglesia. Empezaron a tomar de lo que tenían en abundancia y a ponerlo a los pies de los apóstoles para poder repartirlo a los pobres de entre la Iglesia, para que no hubiera necesitados entre ellos. El ejemplo sublime que tenemos más adelante, como decía en el capítulo 9, era de Dorcas. Dorcas es una mujer que acababa de morir, pero como los creyentes a su alrededor recordaban de su buen testimonio, como hacía ropa para los necesitados, para los pobres. Y
Esto es lo que tiene que estar dentro de nuestra propia actitud. Tenemos que luchar contra la pobreza en medio de nuestras propias circunstancias. La iglesia de Antioquía parece ser que era una iglesia más rica en su situación, más comercial, tenían más posibilidades, pero la riqueza que tenían de las cosas materiales los querían compartir con aquellos, la iglesia de Jerusalén, que no tenía esa misma riqueza. O cuando escucharon acerca de una sequía o de una hambruna que iba a venir sobre la iglesia, se dispusieron de manera rápida para poder aliviar la carga de sus hermanos en otros lugares. Santiago, en su carta, el hermano de nuestro Señor, cuando escribe, nos dice si algún hermano necesitado viene a la congregación, es decir, está dando por sentado de que habría hermanos que vendrían, incluso que no tendrían que comer o que vestir, y que la iglesia tendría que reaccionar ante esos hermanos. Tendremos esta realidad constantemente. La pobreza con la que dice el Señor Jesucristo que tendríamos no es solamente para el mundo, también será para dentro del pueblo de Dios. Y nuestra prioridad es nuestro Señor Jesucristo, pero eso nos tiene que ayudar a aliviar en primer lugar a nuestros hermanos, a los que son de nuestra fe. Claro está, tenemos nuestra propia familia y tenemos nuestra propia familia en la sangre, en la carne, pero también tenemos nuestra familia en la fe. Por otra parte, también tendremos que recordar siempre que la Iglesia tiene que hacer una constante denuncia. No podemos callar ante la injusticia y no podemos callar ante el pecado. Por eso Juan el Bautista se tuvo que levantar para denunciar un pecado, aparte de que él estaba predicando el reino de los cielos, por eso perdió la cabeza. Y nosotros como creyentes no debemos de tener ningún temor para denunciar todo aquello que podamos ver y que podamos darnos cuenta de que está mal. Denunciar la pobreza porque denunciamos la injusticia y porque denunciamos el pecado. Pero a la misma vez nosotros tenemos que demostrar dónde está la salida a estas situaciones, que es, como hemos estado diciendo anteriormente, nuestro Señor Jesucristo y es el Evangelio. Y a la misma vez, dejarme también que como responsabilidad de la Iglesia nosotros tendremos que dar ejemplo y ser atracción al mundo. Si solamente nos dedicáramos a hablar, pero no hubiera ningún cambio en nuestras vidas, ni ningún interés hacia los demás, entonces seríamos una pobre sal y seríamos una pobre luz para el mundo. ¿Sabéis? Una de las estrategias más poderosas que tiene la Iglesia en el mundo en el que estamos viviendo, crearles envidia. Eso es lo que tenemos que hacer, crear envidia, para que vean cómo nosotros solucionamos nuestras necesidades y nuestros temores y nuestros problemas. Que puedan ver que somos una familia real, que nos apoyamos los unos a los otros, que no hay necesitados o hacemos lo posible para que no haya necesitados entre nosotros. Tenemos que hacer que el mundo tenga envidia de lo que es vivir bajo la sombra de la cruz o bajo la luz del Evangelio. Esto es lo que nosotros deberíamos de buscar. Ser ejemplo a otros que están a nuestro alrededor. La pobreza puede ser de diferentes formas. Hay una pobreza que es material, lógicamente, cuando no hay comida, cuando no hay vestido, cuando no hay calor, cuando no hay casa donde vivir. Pero también hoy en día estamos sufriendo una terrible pobreza emocional, el de la soledad, una pobreza intelectual con la falta de información, dejar que la sociedad engañe a través de los diferentes medios. Una pobreza informativa, sí, se da muchas noticias, pero no se forma a las personas que lo reciben. Pero sobre todo hay una pobreza espiritual, porque no se va a la raíz, no se va a las bases para poder solucionar estas cosas. Solamente, y con esto termino, la pobreza acabará cuando el Señor Jesús venga. Y sabéis que podremos hacer que todo esto acabe de una manera definitiva, proclamando el Evangelio a todas las naciones y haciendo
que el Señor Jesucristo venga. En esta hora yo te vuelvo a traer lo que es prioridad. Vuelve a leer este pasaje, céntrate en lo que se está celebrando, la Pascua, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Enfoca tu atención en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que más necesitas? No me digas que lo primero que necesitas es un trabajo. No es lo primero que necesitas. Lo primero que necesitas no es salud para tu cuerpo o para tu mente. No, esto no es lo primero y lo más necesario para ti. Lo primero que tú necesitas es solucionar las bases principales del estado espiritual que tienes, que es tu pecado. Lo que necesitas es solucionar la mayor de las pobrezas que tú estás experimentando. Y eso solamente se soluciona si hay un arrepentimiento de tus pecados y una confianza plena en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. A partir de ese instante podrás ver el enfoque diferente. No, nunca vamos a alcanzar un reino perfecto en esta parte del mundo, porque no es lo que Cristo está buscando. Pero sí hay una promesa de un reino perfecto, sin dolor, sin hambre, sin lágrimas, sin sufrimiento de ningún tipo, cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, teniendo a Cristo y teniendo esta esperanza, hermanos, iglesia y aquellos que tenemos nuestra atención en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, seamos ejemplo al mundo. ¿Cómo? Ayudando a los pobres que están a nuestro alrededor. Siempre los tendremos, sí. Por tanto, siempre tendremos este deber y esta responsabilidad como iglesia de aliviar a los que están con nosotros. Y quizá esto haga avergonzar al mundo y haga ver que la respuesta, la única respuesta, la tiene el Evangelio y la tiene nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Terminamos con una oración. Encomendamos, Padre nuestro, tu palabra delante de ti para que la bendigas en nuestra mente en primer lugar, pero también en nuestro corazón, y que después corramos a hacer todas aquellas cosas que por tu Espíritu tú nos has dicho. Ayúdanos, Padre, a ser mejores personas, a ser mejores cristianos, a ser mejor iglesia. Y permite que muchos más en este mundo, en estas circunstancias o en cualquier otra, puedan escuchar el Evangelio y tomarlo y hacerlo suyo en su corazón. Danos paz en este día y ayúdanos a dar cada paso a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.